estimadas y estimados amigas y amigos, estamos acá llegando a la 10ª clase con ustedes, amigo Andrés Lafuente y Rodolfo, sus servidores. Como mencionaba, esta es la 10ª clase, la última de esta primera fase de la introducción al estudio de la Cábala. Esta es la clase de fundamentos. Ustedes han visto ya y han tenido la oportunidad de revisar las veces que ustedes quieran el video, que es un poco la parte medular de lo que nosotros compartimos con ustedes. Y esta clase para nosotros es muy especial porque normalmente siempre la hacíamos con preguntas y respuestas del ciclo. Es decir, recordábamos a grandes rasgos todos los temas que fuimos estudiando y podían desarrollar todas las preguntas que quisiesen de los temas que vimos anteriormente. Ahora vamos a mantener lo mismo, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase del masaj, que es el tema que Tony presentó para ustedes en el video esta semana. Y no olvidar que ustedes están en el Zoom, es una forma de conectarse, es un método que nos ha permitido el sistema general hoy día de poder vernos, conectarnos, sentirnos, y a la vez también la forma en la cual ustedes también a través de estas comunicaciones de la modernidad con preguntas. Vamos a contestar todas las preguntas como siempre lo hacemos, pero en unos 15, 20 minutos vamos a hacer el resumen de la clase. Andrés, ¿cómo estás? Bien, Rodolfo, muchas gracias, amigos y amigas. Un placer nuevamente estar con ustedes. Tendremos varios amigos conectados. Los invitamos a poner sus cámaras, queremos también verlos. Siempre es un agrado poder estar en interacción. Nosotros los vemos a través de una cámara aquí y también en la pantalla. Así que feliz, bienvenidos. Así que estamos ya en la última clase. Esta clase, terminando este ciclo, viene, después vamos a comentarlo de nuevo, pero ya vienen 2 semanas que les van a llegar algunos archivos para que ustedes repasen y vean. Va a ser por 2 semanas para luego comenzar ya nuevamente a fines de este mes con un nuevo ciclo. Así que felices de que hayan terminado, de que estén concluyendo ya la primera parte. Es un tremendo logro, así que los invitamos desde ya a empezar a formular sus preguntas, que estamos ya disponibles para poder contestarlas. Vamos al resumen entonces, Rodolfo. Sí. Nosotros hemos estudiado con ustedes los fundamentos de la Cábala, es decir, cuál es la base con la cual se funda la Cábala. Y de alguna manera es un trabajo comparativo, es decir, que cada tema se compara con lo que nosotros conocemos de acuerdo a nuestra vivencia, nuestra cultura, y hemos ido con ello comparando y cotejando cómo la Cábala presenta desde ya todo un punto distinto. Es así como llegamos a esta clase, en el cual ustedes vieron en el video algo repetitivo que ya habíamos visto en la clase 5, que Tony explica cómo nace todo este proceso que llamamos nuestro mundo. Y queremos dejar claramente, recalcar que el pensamiento de la creación, el pensamiento del creador, es siempre dar deleite, placer al creado. Por ello que él creó una entidad distinta que le llamó recibir y lo dotó de la cualidad del deseo. Es decir, que nosotros tenemos hoy día la naturaleza creada por el otorgamiento. Es decir, la esencia más profunda nuestra es el otorgar, pero nuestra característica es recibir. Y es así, ¿no es cierto?, como el sistema creó todo un sistema, vuelvo a la redundancia,
un sistema de mundos, sefirot, parsufim, que es lo que en el segundo parte de este curso vamos a ver mucho más profundo. Pero Tony nos explicaba que existían lo que llamaban las 4 fases de luz directa. Es decir, que esto es como la luz elaboró todo un plan a través de distintas acciones. Tony nos presentaba, y así nos enseña la Kabbalah, que existe también una fase 0, que es la fase donde el creador elabora el plan, desarrolla este pensamiento de la creación, y las 4 fases siguientes es cómo la luz va desarrollando este proceso. En la fase 1 existía una unidad completa entre el creador y la vasija o el kli, en el cual la vasija disfrutaba plena, completamente y casi sin discernimiento que había una entidad que lo llenaba. Es decir, había entre el creador y la vasija algo que estaba fundido completamente. Lo único que discernía en este caso es que recibía ella de parte del creador un placer. Esa sensación de placer no le permitía a ella tener ningún discernimiento más adicional. Como el llenado que recibía la vasija en la fase 1 era del otorgamiento, en la fase 2 se produce una situación, un discernimiento distinto. Este discernimiento es que lo que contiene la vasija, que es el otorgamiento, lo hace a ella sentir esa acción como práctica, y ella elabora entonces una acción de otorgamiento. Es decir, en la fase 2 se produce un efecto distinto a la fase 1, es decir, la vasija ahora quiere otorgar. En la fase 3, la vasija, al quedar vacía, nuevamente siente la carencia que es parte de su característica, es decir, el recibir. Ella, por lo tanto, permite y de alguna manera hace sentir al sistema de la creación que su función debe constar con el llenado que le da el otorgamiento. Y es así que la luz llena nuevamente la vasija, pero aquí se produce también un círculo virtuoso hermoso en el cual la vasija, desde que recibe la luz, ella también quiere otorgar. Por lo tanto, la vasija en esta tercera fase tiene un discernimiento que ella necesita indispensablemente del llenado del creador. Y ya a la vez se da cuenta de algo importante. Se da cuenta que existe y siente así ella que esa luz que lo llena, lo ama. Y ese discernimiento le permite a ella entender que tiene que producir también un otorgamiento. Y por lo tanto, en la fase 3, la vasija recibe y otorga, recibe y otorga. Y de esa manera van creciendo los discernimientos en la vasija, las sensaciones, y a la vez también va existiendo un sistema que se iguala al sistema que el creador quiere. Pero ella no tiene discernimiento de la profundidad que hay detrás de esta esencia del otorgamiento. Y viene la fase 4. La fase 4 es una fase muy importante, porque aquí en esta fase 4 la vamos a graficar en forma, ¿no es cierto?, estas 3 fases, y lo vamos a graficar con el llenado de la luz. Aquí proceso de salida, proceso de entrada, proceso de salida. ¿Ya? Y la cuarta, vamos a ver la cuarta fase, graficarla. Esta es la vasija. En esta cuarta fase pasa algo muy importante de la vasija. Es decir, en la fase
1, 2 y 3 eran acciones en las cuales no había una identidad clara de parte de la vasija. La vasija solamente en la fase 4, después del proceso que vive, logra tener una identidad de creado. Aquí la vasija sigue sintiendo las mismas sensaciones, ¿no es cierto?, que él tenía, de que su esencia es recibir, la sensación que ella tiene, que la luz que lo llena lo ama y él la necesita, y siente una sensación característica nueva, que es cómo el creador hace esta acción creadora, la redundancia, de poder otorgar. Entonces, en esta fase, en esta tercera, hay una sensación que es esta, que está aquí, esta, que es nueva y distintiva y produce dentro de la vasija un deseo de tenerla, es decir, tener el estado de creador, es decir, de ser un otorgante 100% y así revelar la característica fundamental del sistema de la creación. Y por lo tanto, esta característica determina que la vasija solicita al sistema de la creación algo distinto. Dice la vasija: es cierto, yo he disfrutado de todo el placer de la luz del Creador. He disfrutado la sensación de sentir el amor del Creador. Pero ahora yo quiero sentir la sensación de ser un creador. Pero para que eso se pueda dar, yo no debo recibir todo. Debe haber un esfuerzo de parte de la vasija y siente vergüenza de recibir todo sin un esfuerzo. Y es así como la vasija determina entonces que ella debe pedir al Creador que Él coloque una pantalla, que Él coloque un masaje. Y es así, ¿no es cierto?, como el sistema de la creación coloca un masaje o pantalla. Pantalla, que en hebreo significa masaje. La verdad es que a lo mejor uno cuando coloca pantalla puede pensar que esto es como un reflejo. Por un lado sí, pero la funcionalidad de este masaje es efectivamente de esta palabra, que es un filtro. Un filtro es un concepto que permite pasar una cierta parte y la otra parte no pasa. Entonces el filtro determina de alguna manera la cantidad de luz que va a recibir. En otro gráfico que vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar nuevamente la vasija. Vamos a colocar el masaje. Pero ahora vamos a ver cuál es verdaderamente la función de este masaje. Decíamos que existe la luz directa que viene del Creador. Esta luz directa, cuyo componente lo vamos a estudiar mucho más en el segundo ciclo, que son 5 luces que viene desde la más alta, que es Yehidá, hasta Nefesh, que es la quinta, pero se llama luz directa. Es la luz que trae un 100% de luz. Y cuando se encuentra con este filtro o masaje, aquí es donde viene el gran trabajo, y que Tony lo recarga como el sexto sentido. Él lo expresa como el sexto sentido, es decir, una cualidad nueva en el creado. Y entonces acontece que
la vasija determina que ella va a poder recibir solo aquello que ella pueda manejar, porque de alguna manera tiene el mérito de recibirlo. Es así entonces que permite que una pequeña parte de esta luz penetre en la vasija. Es decir, que en este instante la vasija puede recibir un 20% de la luz, y eso es lo que puede entrar y lo que puede manejar. Por lo tanto, la acción que aquí aparece se llama restricción. El filtro restringe el total de la luz. Lo que pasa con el resto de la luz no lo vamos a trabajar ahora porque es parte del segundo ciclo. Pero ¿qué es lo que queremos mencionar acá claramente? Que este sexto sentido, que es adicional, que es creado por la vasija, es aquello que nos permite a nosotros hacer el esfuerzo por recibir la luz. Es decir, la vasija, acá, en este proceso de recepción, ella puede disfrutar y manejar este 20%. Es decir, la vasija puede controlar este 20%. De esta manera, entonces, es un esfuerzo, porque en la manera que la vasija maneje este 20%, la vasija va a poder entonces ser partícipe de un nuevo estado, es decir, un nuevo proceso que viene la luz directa, y ahora la vasija va a poder entonces, de acuerdo a que este 20% que hizo el esfuerzo y consiguió, conseguir, ¿no es cierto?, una nueva condición que ahora va a ser un 22%. Es decir, va aumentando la recepción de la luz. Cada vez que la vasija entonces se encuentra ante la luz del creador, la luz directa, la vasija coloca el masaje, coloca el filtro para, de alguna manera, hacer que lo que ella se merece, lo que ha logrado por su esfuerzo, es lo que ella pueda captar y recibir. Al mismo tiempo hay se refleja, ¿no? Así es. El otro porcentaje, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que vemos después en el segundo ciclo, cuando vemos completamente las luces que entran, la salida, y las vasijas inversas, las luces, etcétera. Son varias cosas que se estudian en el segundo ciclo. Lo que queremos mencionar acá, lo importante que es el masaje. Si ustedes ahora se ponen a analizar y a revisar, por ejemplo, nuestro cuerpo humano tiene incorporado estos filtros de muchas maneras. Por ejemplo, en los ojos tenemos los párpados. Los párpados son un masaje. Los tímpanos tienen un masaje. Y entonces ustedes empiezan a darse cuenta que todo lo que tenemos tiene un masaje que es un protector natural. Una pantalla. ¿Ya? Que es una pantalla que el sistema nos crea. Ahora, en la parte espiritual y el esfuerzo espiritual del masaje corresponde a que nosotros desde el momento que entramos a conocer la Kabbalah, entendemos que siempre el sistema nos va a tener expuesto a que nosotros podamos y debamos usar el masaje. Es decir, el masaje no solamente es protegernos de la luz que viene, sino que el masaje también nos trae circunstancias que uno tiene que hacer acciones. Es decir, que esta luz directa, en algún momento, recopilando lo que hemos estudiado en las clases, se nos presenta como una luz dura, una luz inesperada, no deseada, y tenemos que colocar el masaje para ello. Es decir, en alguna cosa que nos afecte directamente a nuestro ego o a nuestro deseo de recibir, finalmente se produce un efecto que tenemos que nosotros poder discernir y poner el masaje. Efectivamente, por ejemplo, un masaje muy importante para nosotros es tener la comprensión de no hay nada más aparte de él, que fue uno de los temas que vimos. Sí, y ¿cómo? A veces me ocurre un ejemplo, Rodolfo, no sé, estaba pensando en
esta luz, este 100% que nosotros se debe colocar una pantalla, porque es imposible recibir toda, o más bien recibir toda de una vez simplemente nos va a superar. ¿En qué sentido nos supera? Nos supera en que es demasiado placer y ya no vamos a tener ese discernimiento para poder colocar esta pantalla. Y se me ocurre un ejemplo, a ver, es como si de un día para otro me gano la lotería. Y claro, si me gano la lotería, me gano $1.000.000. Ese $1.000.000 va a cambiar, me va a cambiar por completo, quizás, y va a generar lo más probable, una desconexión importante. Sin embargo, si fueran $10.000, la verdad es que uno dice, bueno, bienvenido, no, pero sigue mi vida tal cual y yo tengo tiempo para discernir y saber qué hacer con eso. Si recibo tanto de una vez, me desvía totalmente del camino, me borra todo y puede ser, y no tengo opción de poner una pantalla. ¿Puede ser ese un ejemplo o no, Rodolfo? Por ejemplo, en la práctica, ¿cuál sería una pantalla que tú podrías colocar para el $1.000.000? Si tenemos que aplicar esto, si fuera una persona que se gana la lotería en la Kabbalah, ¿qué pantalla debiera colocar la persona para ese $1.000.000? Debiera colocar primero tener un agradecimiento, o sea, partir por agradecer, partir por discernir que esto viene todo, que viene de arriba. El tema está en que cuando uno lo recibe en sí, se olvida de todo y dice, con esto me voy a hacer comprarme, bla, bla, y voy a viajar y todo el resto se borra. Entonces, sin embargo, si pasa con 10.000, o 20.000, o 1.000, da lo mismo, ¿se puede dar ese caso o no? O el ejemplo es... ¿Podríamos evitar nosotros, si nos llega el $1.000.000, podríamos evitar no querer recibirlo? Sería decir, no, yo no quiero recibirlo y coloco una pantalla. Está bien, ya, pero ¿qué es lo que haces? Porque eso te lo ganaste. Colocas la pantalla. Te lo mandaron de arriba igual, sí, efectivamente. Sí, ya. ¿Y cómo tú entonces aplicas la pantalla? ¿Cuál sería una acción que tuviese como un efecto de un masaje? ¿Y cuál sería una acción, por ejemplo? Una acción sería agradecer, entender que todo viene de arriba, entender que todo lo que nos llega, y que en este caso es este premio, yo lo recibo para darle placer al Creador. Yo quiero recibirlo, quiero decir, ok, esto me lo mandas tú, Señor, y yo quiero, y lo estoy recibiendo porque te hago contento, te doy contento a ti. El tema pero lo que pasa pero eso puede ser una intención, ¿no? Pero claro, pero es que pasa que el deseo recibir ahí está disfrutando completamente. Por lo tanto, no hay un masaje, no hay una restricción. Entonces uno tiene que pensar cuál sería una acción de restricción. Puede ser que yo destine el dinero para otro fin. ¿Sería un masaje? Puede ser. Bien, vamos trabajando entonces el concepto del masaje, porque en la práctica es teórico, es muy interesante, pero cuando viene por decir el proceso, no queremos decir tentación porque no existe eso. Aquí existe simplemente un plan del creador y un juego de parte de él. Es cómo uno tiene que discernir estas cosas, porque es posible que a lo mejor el masaje no es regalar el dinero.
Y es ahí donde existe la aplicación personal de cada uno. O sea, cada uno debe determinar un masaje, pero el resultado de ese masaje es un tema absolutamente interno. Hay que trabajar el masaje. Yo no me atrevería a pensar con esa ilustración tan ventajosa, tan beneficiosa para el deseo de recibir, qué hacer. Pero es una prueba de que hay muchos factores que inciden en la luz directa. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, ya tenemos 2 preguntas. Ya, a ver. Lisbeth, que siempre nos hace tremendas preguntas. Muchas gracias, Lisbeth. Te saludamos acá. Dice, quisiera saber, ¿con acciones altruistas se va corrigiendo el ego? Andrés, te toca la primera, te contestarle a ti. No es fácil. Bueno, sí, claro. Las acciones altruistas, hay algo que siempre los cabalistas nos han dicho que es bueno crear una segunda naturaleza. ¿A qué se refiere crear una segunda naturaleza? A mí me gustó siempre un ejemplo que se da, que era, tú llevas a un niño, a tu hijo, principalmente desde que le empiezan a salir los dientes, y lo llevas, cada vez que él come, lo llevas de la mano a lavarse los dientes. Todos los días, cada vez que él come, se lava los dientes. Bueno, esa es una segunda naturaleza. ¿En qué sentido? Que él, durante toda su vida después, siempre se va a ir a lavar los dientes después de comer. Porque desde chico, desde muy pequeño, él así lo llevaron. Y eso es crear una segunda naturaleza. Esto es muy similar. Nosotros, las acciones altruistas que hacemos, todas las hacemos con un deseo de recibir, porque es nuestra esencia. El tema es entenderlo así, comprenderlo, que es así. Yo cuando estoy en un semáforo esperando que den la luz roja para avanzar, se acerca un niño, una señora, alguien, y me pide una moneda, si le doy, no es por una acción altruista en sí, es porque yo me estoy tranquilizando para no arrepentirme después, o estoy queriendo que me digan gracias, o estoy... Eso, piénsenlo, pero todo lo que hacemos como acción altruista en realidad es para mi propio beneficio. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de la segunda naturaleza, efectivamente eso va ayudándonos a que vayamos cambiando y actuando siempre cada vez con acciones altruistas que a la larga nos van generando en nosotros siempre estas acciones positivas y que van a ir cambiándonos junto con, o más bien, van a ir generando en nuestro cambio interno, van a acelerar el proceso. Es bueno agregar algo también de otra mirada. Una acción altruista para una persona que es, por ejemplo, avara, es una gran corrección. Pero para una persona que es generosa, ser altruista no es una corrección. Es parte de su naturaleza. Es decir, que una restricción es todo aquello que nos cuesta hacer por naturaleza. Colocar un masaje es decir, aquello que me molesta, que me incomoda, eso realizo. Y cuando realizo eso, yo estoy poniendo un masaje. Es decir, yo voy contra lo que son mis características naturales. Uh-huh. Vamos con la otra pregunta. Recuerden que pueden hacer preguntas de todo el ciclo. Esta es la oportunidad. Wow. A ver, Sixto nos está preguntando, ¿el 20% es suficiente para sentir muy bien el llenado de recibir y sentirme perfecto al otorgar el 80%? ¿Y alcanzar el sentimiento de libertad y felicidad en mi ser? Puede ser cualquier factor. Yo puse aquí un 20, fui bastante generoso, porque es posible que tengamos el 0,01. Es decir,
El 100% del llenado de la vasija significa que la vasija puede recibir toda la luz. Y solamente la vasija va a tener el 100% de luz cuando todas las chispas de alma y toda la humanidad esté corregida, ¿ya? La cifra es bastante aleatoria la que hemos puesto. Si nosotros podríamos colocar ahí el 1% y eso es. Recuerden que estas correcciones tienen que ver con la raíz del alma y el trabajo de corrección del alma, ¿ya? Entonces, depende de estas variables lo que puede recibir. No es lo mismo lo que podemos recibir nosotros de luz versus lo que puede recibir nuestro maestro o un cabalista de un proceso de vida muy, muy grande con un gran alcance. Eso. Lisbeth pregunta, ¿el perdón es una acción altruista? Nosotros en la Cábala, y usted, amiga, cuando pase ya el segundo ciclo y vaya al tercero, que se llama Grupo Joven, donde se empiezan a estudiar los escritos sociales del Ravach, el gran cabalista, el maestro del doctor Michael Lyman. Hay escritos específicos de Ravach sobre este tema. Pero para contestar su pregunta, el concepto del perdón, según la enseñanza de la Cábala, es distinto al perdón tradicional que existe en la cultura religiosa. El perdón es que yo cubro con amor la multitud de los pecados, así dice la enseñanza de la Cábala. Transgresiones. O transgresiones, gracias Andrés. En otras palabras, cuando hablamos de transgresiones en Cábala es el deseo de recibir, no perdamos este punto de vista. Cuando el deseo de recibir se viste de distintas acciones, estas son transgresiones. Por lo tanto, la transgresión se cubre con amor, significa que yo debo vivir, recibir esa transgresión y superarla con la comprensión del amor. Es decir, si en algún momento yo vivo un mal momento, un momento desagradable o una incomprensión con alguien y yo quedo con la molestia y ahí queda un rencor o queda algo abierto, una herida abierta, yo no debo tratar de aclarar la herida abierta, sino que debo amar a la persona y con el amor voy a cubrir esa multitud de transgresiones. Pero eso lo vemos mucho más en el Grupo Joven. Es muy, muy hermosa la visión de la Cábala sobre ese tema, muy, muy, muy hermosa. Pero es más para personas que ya tienen más comprensión y más herramientas en su estudio. Ok, Lili Ugalde nos pregunta, ¿por qué tengo que tener restricción en el deseo? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque si aplicamos que el sistema de la creación quiere llenar de placer al creado, ¿por qué voy a restringir un deseo? Es decir, según el pensamiento de la creación, no debiera restringir, pero según el pensamiento del creado, esa es la condición. ¿Cuál fue lo que dijimos en la introducción? La vasija dijo, no, yo no quiero que todos mis deseos se cumplan. Yo no quiero que todo lo que yo deseo, el sistema de la creación me lo dé como me lo daba en las fases anteriores. No, yo quiero que ahora mi deseo pase por este sedazo, por este filtro, de manera que pueda yo recibir aquello que merezco. Entonces, ahí donde uno viene la segunda etapa de uno, el discernimiento del deseo. Es decir, este deseo, ¿a dónde me conduce? Este deseo proviene de mi egoísmo, de mi ego, o este deseo me proviene para avanzar espiritualmente, o este deseo me viene para alcanzar un nuevo grado espiritualmente. Entonces, cuando yo entiendo la esencia de mi deseo, yo voy a poder de alguna manera restringir. Pero obviamente el deseo, cualquiera que sea, siempre va a tener que pasar por un discernimiento que
agreguemos un poco el concepto, un discernimiento también es un filtro. Ujú. Sí, y complementando un poco lo que comentaba Rodolfo, eh, este, este, esta restricción del deseo, más que restricción, es en qué medida yo recibo para tener la intención de otorgar al Creador. En qué medida yo tengo esa capacidad para decir, ok, estoy recibiendo esta luz en cosas, en sensaciones, en cosas, lo que venga, y lo estoy recibiendo porque estoy causando contento al Creador de que yo recibo. Y ese discernimiento es el que explica Tony en el 20%, después 40, 60, ¿no? Complementando un poco la respuesta de Rodolfo. Tenemos otra pregunta de Sixto y dice, ¿aceptar a las personas como son sería parte del filtro o pantalla para poder de alguna manera ayudar a las mismas a ser mejores? Excelente pregunta y discernimiento, porque la pregunta implícitamente está dando una respuesta. Sí, es parte del estudio más avanzado nuestro, es decir, cuando uno comienza a comprender y teniendo grados de alcance, que tienen los mismos 125 grados de peldaños de ascenso, son los 125 grados de alcance de no hay nada más aparte de él, uno adquiere dentro de sí la comprensión que todo aquello que uno vive, todo aquello que uno siente, todo lo que vive en el grupo o fuera del grupo, en su trabajo, en su familia, viene y proviene del Creador con un objetivo. Uno entonces finalmente entiende que las personas que lo rodean a uno, incluso en el ambiente espiritual, es decir, en tu grupo, son aquellas personas que están puestas allí por el Creador para que tú logres conectarte, en primer lugar, con ellos, y segundo, trabajar en la espiritualidad. Entonces, un tema importante es aceptar al otro, porque en el momento en que yo acepto al otro, estoy aceptando el plan del Creador para mí. Eso es en profundidad. Es decir, aceptar cualquier situación de mi vida, no cuestionando, no refutando esta acción por mi deseo de recibir, es que no estoy aceptando el plan de la creación. Y entonces tengo que tener la visión comprensiva de que todos aquellos circunstancias que yo vivo de las personas debo ser comprensible, que eso está perfecto y es lo mejor. Sí, complementando lo que decía Rodolfo, en la medida que vamos avanzando, estudiando, vamos teniendo varios discernimientos y uno de ellos es justamente, vamos cada vez comprendiendo que hay un plan, que este plan de la creación es totalmente perfecto y que todo lo que nos pasa cotidianamente viene del Creador y es parte del plan. Y eso que nos pasa son justamente las personas que nos pone este plan, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente, con la gente que trabajamos, todo eso está perfecto y en total concordancia con lo que el plan quiere. Recuerden que este es un plan, podríamos hablar de millones de años, pero cuando hablamos del primer hombre hace casi 6.000 años, es una evolución, o sea, nuestra vida, que será 100 años hoy día, o un poco más, no es nada en 6.000 años, ni para qué decir en millones de años. Entonces, todo tiene un porqué, hay un plan, que todos vamos a llegar a una corrupción, y todo ya está de alguna forma predestinado. No obstante, está en nosotros discernirlo, está en nosotros aprender, entender y terminar
comprendiendo que eso es así y nosotros nos transformamos en una especie de observadores de cómo pasan estas cosas y empezamos a ser parte de este plan y a sentirlo y a sentirnos como parte de este plan. Seguimos con más preguntas. Sixto nuevamente dice, ¿cómo sé que ese sexto sentido ha nacido en mí y la comunicación con el Creador se ha establecido frente a las situaciones del día a día cuando uno está pasando por un momento no muy bueno en la vida? Vamos a un poco a comprender cuando hablamos del sexto sentido. Tony nos hablaba y nos mostraba que existe una caja que tiene cinco entradas. Cada una de estas entradas es uno de los sentidos. Tenemos, ¿no es cierto?, el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y sabemos que todas ellas funcionan bajo el concepto de una pantalla, que es la misma palabra que usamos como que es masaje. Esta pantalla, ¿no es cierto?, viene dada y es así por la influencia externa, para ser preciso, por el boré. Entonces la pantalla de alguna manera está puesta y manejada por el boré. Y esta pantalla se refleja y todas las sensaciones que tenemos en todos los sentidos son producto de esta pantalla. ¿Y por qué? Porque no tenemos que olvidar que en las lecciones que vimos, cuando vimos la percepción de la realidad, nos quedó absolutamente claro que todo esto es un programa ilusorio. Es decir, esta es una película en la cual uno cree, siente que uno ve, uno oye, uno desgusta y uno siente. Pero la verdad que no, porque todo es parte de esta pantalla que está influenciada por el Creador. Entonces, cuando nosotros desarrollamos este sexto sentido, de alguna manera esto va a ser algo que cubre y que protege absolutamente todos los cinco sentidos. Los cambia cada uno de ellos. No es que usted vaya a ver más cosas o oír más cosas, sino que como usted descodifica lo que ve, lo que oye, es distinto. Y de esa manera, aquella pantalla que es el programa del boré, usted la influye. Es decir, usted puede, en algún aspecto, con este sexto sentido, desarrollar las herramientas para que este programa pueda cambiar. Y cuando hablamos de este programa, no lo olvidemos. Este programa se llama el programa del deseo de recibir. Entonces, cuando hablamos de este sexto sentido tiene un atributo distinto de la pantalla. Y ese es entonces el deseo
No se ve muy bien. El deseo de otorgar. Es difícil poder entender lo que estamos expresando ahora. Cómo cada uno de los distintos sentidos van a cambiar del deseo de recibir para otorgar. Pongamos un ejemplo. Mi deseo de recibir, cuando yo veía una situación que me molestaba, me enojaba. Me enojaba, explotaba y trataba mal con el cual yo me enfrentaba. Cuando mi sexto sentido, que es el deseo de otorgar, cambia, yo lo veo como un regalo del sistema, un regalo del creador, que me está ayudando a mí a cambiar internamente mi pantalla. Y así con cada una de las cosas o con cada una de las situaciones que me pasan a través de los 5 sentidos, yo con este sexto sentido, que es este masaje, que se llama protector y que se llama el deseo de otorgar, yo cambio la descodificación y la interpretación del mismo. Eso. Excelente. Muchas gracias, Rodolfo. Tenemos más preguntas. Lisbeth nos pregunta: cuando entiendo la esencia de mi deseo, ¿se debe confiar y basar la corrección en el trabajo del grupo y estudio de la Kabbalah o debo colocar la pantalla? Andrés. Muy bien. Les parece que son amigos o amigas que tienen algún conocimiento, que nombran algunos conceptos que sabemos que son Bueno, más profundos. A ver, amiga Lisbeth, cuando este sexto sentido que hablaba Rodolfo, a mí me gusta mucho un ejemplo que alguna vez dieron. Este punto en el corazón que hablamos del sexto sentido, ¿cierto? Es como... a ver, el sexto sentido es como un dispositivo. Ustedes saben, siempre han existido las ondas de radio, las ondas, los rayos X, los rayos gamma, todo este sinnúmero de fuerzas que existen en este mundo y que nosotros, por justamente limitados por los 5 sentidos, nunca los pudimos, no los captamos. Sin embargo, alguien descubrió y tuvo que crear una cajita, un transistor, para poder conectar y captar ciertas frecuencias y captar esta fuerza. El punto del corazón, el sexto sentido, es lo mismo. Es un dispositivo que nosotros de alguna forma desarrollamos para captar el mundo espiritual. Eso lo hacemos a través de los cabalistas, lo que los cabalistas nos han enseñado. Hay un método. Recuerda que también a nosotros también le llamamos el laboratorio del grupo. Y el grupo la hablamos como un laboratorio, nuestro estudio como un laboratorio. Nosotros hablamos que la Kabbalah es ciencia, porque hay una hipótesis, teoría, hay un laboratorio donde trabajamos esta hipótesis y después hay una conclusión. El método científico consiste en esos 3 pasos y por eso es ciencia. Y cada uno va a descubrir y va descubriendo en sí lo que nos dicen los cabalistas respecto a esto. Entonces, cuando entiendo la esencia de mi deseo, que es el recibir 100%, efectivamente uno, en la medida que va entendiendo, va aspirando al mundo espiritual. ¿Y cómo va aspirando y cómo va alcanzando el mundo espiritual? A través de esta pantalla, de este sexto sentido que va captando el mundo espiritual. El mundo espiritual es 100% otorgamiento. Nosotros estamos en el mundo que es 100% deseo de recibir. En la medida que vamos agregando más este masaje, esta pantalla, vamos adquiriendo más cualidades del mundo del otorgamiento.
puede ser 1%, 2%, y así vamos adquiriendo más, vamos captando más este mundo espiritual, que es 100% otorgamiento, que es totalmente nuevo, algo, sensaciones nuevas, no se pueden, con los 5 sentidos no se pueden nombrar, no existen las palabras, la verdad. Bueno, me iba a ir a otro tema, pero efectivamente cada uno va creando y va generando hasta llegar al 100%, va generando la pantalla hasta llegar al 100%. No sé si quieres agregar algo. No, vamos bien, con la siguiente, amigo. Muy bien. Lili Ugalde dice, ¿el masaje es la parte importante de mi alma? ¿Es la parte importante de mi alma? Nosotros cuando podemos dar una respuesta, uno puede dar una parte de una respuesta de acuerdo a lo que usted entiende por alma, y tal vez no estemos contestando lo que la Kabbalah enseña del alma. ¿Qué es lo que estamos expresando? Que según la enseñanza de la Kabbalah, existe una pura alma, que es la alma de Adán Rishon, y que esa alma está completa en el mundo del Exilú. Vamos a verlo más adelante eso. ¿Qué quiere decir? Que yo, en el momento que tengo el punto en el corazón, tengo una chispa de esa alma, o una conexión con una chispa de esa alma. A diferencia de otros conceptos o otras ideas, la Kabbalah enseña que nosotros no tenemos alma. Lo único que tenemos es una Or Nakif, que es una pequeña luz de vida, o sea, un soplo de vida. Como los animales. Solo aquellos que se conectan a la pregunta y aparece el punto del corazón tienen una chispa de esa alma. Por eso que el trabajo nuestro es juntar a todas las chispas para formar el alma de Amarricho. Entonces, ese es el primer concepto de clarificar con el alma. ¿Qué es lo que preguntaba referente al alma, amiga? ¿Con algo de la corrección? ¿Cómo? Sí, decía, ¿el masaje es la parte importante de mi alma? A ver, el masaje tiene que ver con el proceso de la recepción de la luz. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de la conexión con este sistema. Es decir, solo se trabaja el masaje en aquellos que tienen el punto en el corazón y que trabajan la conexión. Es decir, que todas las herramientas que usted va a estudiar en la Kabbalah, el método, el masaje y otras cosas que usted va a ir viendo, son todas herramientas para efectivamente contribuir al avance, a la corrección de esa chispa de alma que usted tiene que, de alguna manera, trabajar y hacer avanzar. ¿Ya? Pero, por favor, el concepto de alma dejémoslo para más adelante porque es bastante distinta a la concepción que enseña la Kabbalah del tema del alma. Uh-huh. Acá Lisbeth nuevamente nos pregunta, ¿cómo una madre puede ver el plan del Creador en su vida cuando sufre el fallecimiento de un hijo? Amigas, hay temas que difícilmente podemos contestar. Uno, no tenemos el grado de alcance del por qué pasan las cosas y a quién le pasan las cosas. Eso es número uno. Segundo, sin lugar a dudas, es un dolor muy grande. No va a desconocer ni decir ninguna frase aquí cliché para conformar. Es un dolor muy, muy difícil de consolar y de explicar. Solo aquel que la vive puede sentir la sensación de ese dolor. Por lo tanto, no hay palabras de consuelo para eso y no sé, yo no tengo... Sí, a ver,
Solo reforzar eh, sin querer contestar exactamente la pregunta, pero nosotros en algún grado, en alguna medida de nuestro camino vamos a ir justificando al Creador en todo. Eh, Tantas tragedias, tantas cosas que han sucedido en el transcurso de la evolución de la humanidad, tantas guerras, tantas pérdidas de, de gente enorme, de gente buena. eh, Imagínense ustedes, recuerden un poco, hagan de cómo eran las cosas hace, no sé, 200 años. Hace 100 años hubo, hubo guerras gigantescas, murieron millones de personas, hubo eh, pestes que la peste negra mataron 40 millones de personas, cosas que fue una brutalidad y efectivamente es un tremendo dolor. Sin embargo, a medida que vamos estudiando la Kabbalah, vamos persiguiendo, entendiendo que hay un plan y vamos a ir justificando al Creador. Específicamente la pregunta es sumamente difícil, es sumamente complicado para sobre todo una madre, ni siquiera un padre, pero una madre que es más fuerte todavía. eh, Llegar a un discernimiento de esa naturaleza, pero, pero va a depender de ella de tener el alcance y poder justificarlo. No se le pide que lo justifique ahora, simplemente bueno, en la Kabbalah también hay un tema del tiempo. El tiempo cubre también estos dolores y después y con el tiempo se va superando y se puede ir entendiendo. Vamos a la siguiente pregunta de Sixto nuevamente. ¿El sufrimiento de un ser humano es entonces una oportunidad para alcanzar los mundos superiores a través del desarrollo del sexto sentido, producto del desarrollo de la sabiduría de mi ser? Hay varios puntos que Sixto toca allí. Efectivamente, todo lo que vivimos son correcciones. La existencia nuestra, por un lado, está basada en los méritos de vidas pasadas de nuestra chispa de alma, con el proceso de corrección que se vive. Por ello que hay distintos tipos de vida y distintos tipos de procesos, otros más dolorosos, otros menos, incluso otros muy poco dolorosos. No somos quien para nosotros poder juzgar el por qué esto es así, o a quién le tocó esto y a quién le tocó esto otro. Eso es un tema solo del sistema de la creación y el objetivo, él lo sabe por qué. Efectivamente, cada momento en el cual uno tiene un sufrimiento es una corrección importante. La Kabbalah enseña que hay dos formas de corregir, a través de Achigena o Beitó. Achigena es cuando uno, es como también lo explica muy bien el Rabach, es como el gallo que busca el amanecer y no como el murciélago que espera la noche. Es decir, uno puede evitar sufrimiento cuando va en busca del Creador. Ahora, si el sufrimiento viene y uno busca al Creador, tiene que entender que ese sufrimiento proviene del Creador con un objetivo. Ese objetivo significa avanzar, crecer y lograr de alguna manera discernir que el amor de Dios, aunque no lo comprenda, no lo entienda, está reflejado en eso. Igual la segunda parte de la pregunta de Sixto. Sí. El sufrimiento de un ser humano es entonces una oportunidad para alcanzar los mundos superiores a través del desarrollo del sexto sentido, producto del desarrollo de la sabiduría
de mi ser. A ver, Andrés explicó un poco cómo es la enseñanza de la Cábala. La enseñanza de la Cábala, el objeto observado es uno mismo. No existe en la Cábala la observación del otro. Es decir, todo lo que el otro es, tiene que ver conmigo. ¿Qué es lo que yo saco del otro para mí? No lo que yo juzgo del otro, ni me justifico por el otro. Soy yo el que debo enfrentarme a mi propia corrección. Por lo tanto, siempre estas correcciones van a ir enfocadas hacia uno. Ahora, no olvidar que todas las correcciones que uno cree que son para uno, al final es para el colectivo. Todos se suman una a una como un centavo en una pecera. Eso. Uh-huh. Bien. Alexander, de Cúcuta, Colombia, dice, el sexto sentido puede ser cuando justifico al Creador en todo y entiendo que todo lo que sucede a mi alrededor fue predestinado por el Creador para mi corrección. Amigo Andrés. Sí, efectivamente, cuando hablamos de este sexto sentido, que es cuando captamos este plan de la creación, cuando captamos una parte, una porción del mundo espiritual, efectivamente, en ese punto entendemos que todo viene del Creador y viene para mi bien. No hay el Creador lo que menos quiere es dañarme, ¿ah? Solamente quiere que nosotros revelemos su luz a través de alcanzar el mundo espiritual. Así que efectivamente es así. Vamos a la siguiente pregunta. Mi realidad, esta es de Sixto también, y dice, mi realidad ilusoria fue puesto en mí por el Creador para que alcance el desarrollo espiritual de mi ser al grado de estar lo más cerca de él. Amigo, no hay que olvidar que todo siempre tiene como objeto acercarnos al Creador. Todo el desarrollo de la historia, todo lo que han vivido los hombres, todo tiene solo un objetivo, que al final de este camino el hombre reconozca que estuvo siempre en la mano del Creador en cada una de las acciones, por muy aberrante que parezcan ellas. Entonces, en este gran proceso, yo tengo que entender que todo lo que me acontece siempre tiene un objetivo para adherirme. Si yo soy capaz de discernir eso y poder manejarlo y vivirlo, voy a poder entender mucho más el plan de la creación. Si yo me quedo en mi deseo de recibir, yo pierdo esa oportunidad que tengo, esa oportunidad de entender el amor del Creador. Lisbeth nos pregunta, es decir, la pantalla es el conjunto de las funciones de los 5 sentidos y ellos me permiten cierta restricción para mi intención de recibir. A ver, nosotros estamos hablando de un marco teórico. Este marco teórico es lo que los cabalistas nos han expresado a través de sus escritos. Cuando hablamos de la caja negra, estamos hablando, por lo tanto, de una caja que no tiene luz. Segundo, cuando hablamos de una caja, estamos hablando de algo que está cerrado, sistema cerrado. Cuando hablamos de que para que esta caja tenga un sexto sentido, es que debemos cambiar la intencionalidad
el objetivo de nuestros sentidos. Nuestros sentidos tienen el deseo de recibir manifestado en todas sus acciones. Todo lo que hacemos con los sentidos es recibir, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo pongo el masaje, hago que esos sentidos que van a seguir siendo deseo de recibir, empiecen a mirar, a sentir, a oír, etcétera, las cosas que nos pasan bajo otro prisma. Es decir, el prisma del otorgar. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, yo otorgo con este masaje cada uno de los sentidos? Es un discernimiento que cada uno vive de acuerdo a su sensación. Aquí no existe una receta que nosotros demos que lo que yo sentí, lo que yo viví, es lo mismo que usted tiene que vivir. No es así. En la Kabbalah, vuelvo a repetir, el observador observa al observado, que es uno mismo. No existe otro parámetro de medición que uno mismo. Por lo tanto, todos los discernimientos van a venir a una aplicación de este sistema teórico solo en la vida de cada uno. Y hay que vivirlo, ¿no? Por lo tanto, no hay otra explicación. Sí, Rodolfo, quería comentar contigo y con los amigos y amigas acá, porque todas estas preguntas, varias, tienen que ver con, me vino a la mente una historia. ¿Recuerdas que esta historia de que iba un padre con su hijo y el hijo lloraba, iban ahí por el mercado y el hijo iba llorando, y la gente ya empezaba a ver, a mirar qué pasa con este padre que no consuela a su hijo, que no lo atiende, y seguía, y cada vez más lloraba el hijo y lloraba, iban caminando, hasta que ya era tanto el llanto que la gente empieza a parar y a preguntar al Señor: oiga, pero por favor, calme a su hijo, ¿qué le pasa? Usted no lo atiende. Entonces el Señor le dice: bueno, es que mi hijo quiere que le pase el alfiler porque quiere rascarse los ojos porque le pican mucho. Y efectivamente esa es una historia de lo que hace el Creador con nosotros. De alguna forma nosotros deseamos muchas cosas y que el Creador solamente nos da lo bueno y que es para nosotros, para nuestro avance. Ese padre no puede pasarle un alfiler a su hijo para rascarse a los ojos que le pican, porque si no va a quedar ciego. Y me vino esta historia, recuerdo esta historia porque hay varias preguntas relacionadas con lo que nos pasa y el sufrimiento, digamos, ¿eh? Y la verdad es que pienso que es bueno con este tipo de historia comentarlas con los amigos, porque uno recuerda que el Creador lo hace todo por nuestro beneficio. Sí, Andrés, mira, creo que una parte importante que tenemos que hablar sobre esto del masaje tiene que ver con una acción que viene y proviene del sistema general de la creación. Se llama ocultamiento. El ocultamiento del sistema de la creación está relacionada con el objetivo mismo de revelar lo ocultado. Decíamos en las clases que todo lo que nosotros vemos, tiene un sentido espiritual, aunque no lo sintamos así. Y es decir, que todo este sistema, todo lo que conocemos como nuestra realidad, es el campo del otorgamiento. O sea, cuando mostramos esto que está aquí, todo esto, y más allá también, es el campo del sistema de la creación. Y dentro de este sistema de la creación, de este campo del sistema de la creación, existe un sistema que se llama el sistema que llamamos mundo superior. Y este sistema que llamamos mundo superior está dentro de este mismo campo.
Y hay otra parte que llamamos el mundo inferior. Tanto el mundo superior como el mundo inferior, ambos están dentro del plan del Creador, dentro del otorgamiento. Es decir, que todo lo que rodea esto, todo, sin excepción, todo es el campo bendecido por el Creador, es decir, el campo del otorgamiento. No existe otro campo distinto. Dentro del otorgamiento está el deseo de recibir, dentro del otorgamiento está el mundo superior, dentro del otorgamiento está nuestro mundo. Lo que ocurre y acontece, y eso es el énfasis que queremos decir, que todo esto está ocultado. Ocultado. Oculto. Está oculto. Y cuando hablamos que está oculto, estamos diciendo y aplicando el concepto del masaje. Es decir, para nuestro bien está oculto. Para nuestro progreso está oculto. Para borrar esa vergüenza que tuvimos de recibir todo está oculto. ¿Cuál es entonces el objetivo de la creación? Que esto que está oculto sea revelado. Es decir, que ¿cómo lo revelamos entonces? A través de lo que conocemos como el filtro. Es decir, que todo esto que rodea, todo lo que rodea este sistema, todo, completo, todo, lo que está detrás del ocultamiento y lo que es la revelación, todo este sistema se tiene que trabajar a través del masaje. Es decir, el masaje es la herramienta para revelar al Creador. Y por eso que todo tiene un masaje, lo explicábamos. Todo tiene un masaje. Pero ese masaje, de alguna manera, nos va a permitir hacer la revelación del Creador. Hay preguntas. Sixto dice, ¿cómo se hace para desarrollar mi sexto sentido diariamente en base a la comunicación con el Creador para de alguna manera conseguir la paz y ese sentir de felicidad, aunque no tenga lo suficiente para poder vivir de mejor forma mi realidad ilusoria? Amigo, conteste usted. A ver, Sixto, amigo Sixto, la Torá habla de un gran mandamiento que dice, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Pero también dice, antes de llegar a mí, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. El trabajo es con el otro. Nosotros estamos desarrollados este cuerpo, esta bolsa de proteínas, como dice un amigo que es doctor y también les hace clases acá a usted, Ricardo. Esta bolsa de proteínas es 100% deseo recibir y recibe estos pensamientos y todo en base a la función del deseo de recibir. Por lo tanto, es fácil desde un punto de vista psicológico pensar de que uno está en contacto con un ser superior, con el Creador en este caso. Nuestra mente nos juega de muchas formas, nos juega y nos pone películas que si bien es el Creador, pero juega con nosotros en cierto modo. Entonces la Kabbalah nos explica que la única forma de revelar al Creador es a través del otro, es a través de la conexión, es a través de hacer el trabajo, de querer conectarse con los otros. ¿Y quiénes son los otros? Bueno, es todo.
toda la humanidad. Sin embargo, el trabajo comienza con los otros que estén en la misma intención y búsqueda que tú, que somos los estudiantes de Kabbalah, que tenemos la misma meta. ¿Ya? Nosotros, por eso al principio uno hace el trabajo con los amigos y amigas que están estudiando la Kabbalah, porque tenemos la misma meta. No puedo pretender querer unirme y conectarme desde el punto de vista de la Kabbalah con alguien que no tiene el deseo de conectarse. Es imposible, no hay una equivalencia de forma y en ese sentido, por eso tenemos que conectarnos entre nosotros. O sea, el trabajo está, si bien es de uno, pero la revelación es a través de la conexión con los demás, y en este caso con los demás estudiantes de Kabbalah. ¿Quieres agregar algo? No, vamos a la próxima, por favor. La próxima pregunta es de Lisbeth. Dice, disculpen la insistencia, dice. Solo para que quede claro, ¿la pantalla es el sexto sentido que debo desarrollar? Sí. Así de claro, sí. Ahora entonces usted va a entender que el sexto sentido no es una cosa puntual, es una cosa gradual. O sea, el sexto sentido, que abarca el resto de los sentidos, es progresivo. Tiene que ver con los discernimientos, tiene que ver con los grados de alcance, tiene que ver con el tiempo, y por lo tanto, usted tiene que irlo trabajando. ¿Ya? Perfecto. Justo llegó una pregunta. Con las personas de mi entorno que no estudian la Kabbalah, pregunta Lisbeth, ¿no puedo aplicar el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo? Concretamente, ¿cómo puedo sentir que amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo es la pregunta, por favor? Perdón. Con las personas de mi entorno que no estudian Kabbalah, ¿no puedo aplicar el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo? Concretamente, ¿cómo puedo sentir que amo a mi prójimo como a mí mismo? Mire, la verdad que el método de la Kabbalah es un método que tiene que ver con el entorno. Lo hemos visto ya en algunos temas anteriores. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos del entorno también. Es decir, uno debe procurar trabajar por la sociedad, por el entorno. El entorno es lo único que a nosotros nos ayuda para desarrollar las herramientas de la Kabbalah. Y por lo tanto, cuando hablamos de ama a tu prójimo como a ti mismo, estamos expresando en relación directa con el entorno. No puedo decir que yo amo a mi prójimo a cual no conozco, a cual, por ejemplo, vive en otro continente, o en otra ciudad, o en el mismo vecindario que yo también no lo conozco. Es decir, la Kabbalah habla de que este principio de ama a tu prójimo tiene que ver con el entorno y con la sociedad en la cual tú estás desarrollando la espiritualidad. Ese es el primer grado y el fundamental y el principal en este periodo de nuestra vida. Sin lugar a duda, como todos los alcances y los grados que uno va teniendo, uno tiene que hacer extensivo en su desarrollo espiritual este amor también para aquellos que están más lejos de la sociedad que yo pretendo o del grupo que yo pretendo. Es decir, cuando nosotros alcancemos a amar el entorno, nuestra sociedad, y construyamos en esta sociedad, entonces se nos van a abrir las puertas para poder amar al resto de los que no están, cuando vuelvo a decir, sociedad, el grupo espiritual que tiene la misma meta. Cuando ya hemos logrado eso, nos hemos conectado con nuestro grupo, nos hemos conectado con la misma meta, ahí juntos podemos empezar a trabajar por el resto de las personas de la humanidad. Sí, complementando un poco lo que decía Rodolfo, Lisbeth, es que nosotros
estamos en el inicio de este discernimiento de querer alcanzar al Creador. Nosotros les contábamos al principio del ciclo que la Kabbalah fue revelada para toda la humanidad a partir de los años 90, y así lo decretaron los cabalistas. Porque antes había muy poca gente que estudiaba Kabbalah. Hoy día se ha desarrollado un deseo en la humanidad, un deseo importante por la búsqueda de querer saber qué sucede, qué pasa más allá, por qué la gente sufre. El mundo es venir, nacer, trabajar y morir. Es eso, nada más. Entonces, esas preguntas que hoy día tiene una cierta masa crítica en la humanidad, ha llevado a este deseo, y que la Kabbalah se haya expandido, haya salido al mundo, digamos, ¿eh? Entonces, el trabajo es con la gente que tiene ese deseo. Yo no puedo trabajar, yo no voy a formar un equipo. Estamos en Latinoamérica, a todos nos gusta o sabemos de fútbol, pero no voy a formar un equipo de fútbol con gente que no quiera jugar fútbol. El equipo lo voy a hacer con gente que quiera jugar fútbol. Entonces, acá es lo mismo. El trabajo de querer unirme va a ser con la gente que quiere unirse, que quiere revelar al Creador, que tiene ese deseo. No es que el resto de la gente esté mal, sea mala, sea menos elevada, no. Simplemente no están en el deseo, y punto. Y nosotros los respetamos, los queremos igual. No hay ningún discernimiento en contra ni a favor de ellos, ni nada. Simplemente, ok, está esta gente, estamos nosotros que queremos alcanzar, revelar al Creador, y para eso tenemos que trabajar en nuestra conexión, y esa conexión la empezamos a desarrollar con la gente que quiere conectarse. Si no, no se podría. Después la corrección va a ser para todos, pero comenzamos con los que quieren, con los que tienen el deseo. Sí. Mira, Andrés, yo creo que hay unas palabras que es conveniente transmitir a nuestros queridos alumnos y alumnas de este ciclo de introducción a la Kabbalah, clase Fundamentos, estas 10 primeras clases. Ustedes han vivido el proceso de muchos expositores, eso los llamamos relatores. La verdad es que cada uno de nosotros somos estudiantes de Bnei Barú, no somos maestros. Simplemente hemos recibido la Kabbalah, hemos participado, y de alguna manera se nos ha dado la responsabilidad de hacer la cara visible para compartir con ustedes esta hermosa sabiduría. Cuando uno entra en este camino y empieza a escuchar cosas que son distintas a lo que normalmente escuchaba en la cultura o en la religión, y llego a la búsqueda de la Kabbalah porque me parecía y me pareció en un principio una sabiduría que me iba a entregar las herramientas para, cualquiera sea este motivo, a lo mejor para tener éxito en la vida, para con dinero, a lo mejor finalmente para buscar una religión o una conexión con Dios, o finalmente simplemente ver una cosa distinta o por curiosidad. Cualquiera haya sido uno de estos motivos, no tiene que perderse nunca en que esto es lo que el Creador quiso. Él lo llamó para que usted estuviera aquí. Dentro del programa de su vida, dentro del desarrollo de su chispa del alma, usted debía llegar a conectarse con esta sabiduría de la Kabbalah. A medida que han ido pasando las clases
y hemos recorrido temas como la historia de la Kabbalah, el deseo de recibir, el deseo de otorgar, hemos visto la libertad, el bien y el mal, no hay nada más aparte de él, el fundamento de la creación, el sistema de las luces, el masaje y todos aquellos temas que usted ha visto. Usted tiene que ir discerniendo que esto es algo distinto y nuevo para mí. Pero venimos cada uno de nosotros con una cultura, con una enseñanza. Usted lo que tiene que hacer, y un consejo muy importante, es tratar de sacudirse de aquellas cosas que en un momento para ustedes pueden ser verdaderas, ciertas, o parte de la cultura. Y llegar y enfrentarse con esta sabiduría pidiéndole al Creador un discernimiento, una comprensión de esta nueva perspectiva que usted está aprendiendo. Es decir, que su compromiso tiene que ser de alguna manera consciente. Debe buscar si todas las enseñanzas que usted ha recibido son ciertas y de alguna manera volver a tomar fuerza para seguir adelante en la segunda etapa. Nosotros estamos muy contentos en los años que llevamos en este camino. Yo personalmente llevo 15, Andrés ya un poco más, y hemos comprobado en nuestra vida, en nuestra existencia, en estos 15 años, que las enseñanzas de la Kabbalah y las enseñanzas de nuestro maestro son verdaderas. Pero es un proceso que cada uno debe vivir. En la Kabbalah está prohibido compartir las sensaciones o los grados que uno haya vivido o haya alcanzado. Es un camino que usted tiene que vivir. Es una búsqueda que usted debe hacer. Y como dijimos, lo importante es que usted vaya con conciencia, como el gallo que busca el amanecer. Es decir, que no sea a través de los golpes, del sufrimiento, que usted avance espiritualmente. La Kabbalah es una herramienta que aparece en estos tiempos para ayudar a la humanidad, para ayudar a las chispas de alma, para ayudar a estos cuerpos a tener un proceso más dulce, se le llama esto, no un proceso amargo. Queremos entonces compartir esta enseñanza, transmitir en lo profundo de nuestro corazón con el sentimiento y la sensación de que continúen adelante, porque el que busca, encuentra. Para nosotros ha sido un placer, tenemos que dar algunos avisos, no sé si quedan unas par de correcto. preguntas. Bueno, vamos a saludar a todos los amigos que están con nosotros. Está Nicole Mella, Adela, Antonio, Lisbeth, Sixto, Jairo, está María, Alexander, Ire, Jaime, Alfredo Martínez, Mercedes, Paola, Antonio, Lili Ugalde, Gerson, Vale y Adriana. Están todos ellos con nosotros. Les damos desde la distancia un tremendo abrazo y muchas gracias por compartir. Efectivamente, vamos a retomar este aviso que es nosotros, esta es la clase de preguntas y respuestas número 10. Acá ya termina el ciclo. Vamos a tener 2 semanas de receso, como de vacaciones, se podría decir, para ustedes. Retomamos en la próxima clase. Aquí, déjeme ir a mi ayuda de memoria. Esto viene la próxima clase se inicia el segundo semestre el lunes 29 de julio y la primera sesión de pregunta y respuesta va a ser el domingo 4 de agosto. Es decir, Andresito, que el día lunes de esa semana del 4 de agosto ellos van a poder entrar y obtener la clase. Correcto. ¿Ya? Para que durante la semana la revisen
Y No, pues ellos van a tener la clase a partir del 28. del lunes 29, 29 de julio. julio. Correcto. Y nos juntamos acá el 4 de agosto. Correcto. ¿Ya? Exactamente. Y bueno, invitamos a todos los estudiantes a revisar los materiales del primer semestre mientras disfrutan de estas vacaciones. Traten de ir consultando, lean, pueden revisar los videos, las clases, todo está ahí disponible para ustedes. Ha sido una tremenda experiencia haber compartido con ustedes, así que ya los dejamos y esperamos vernos en el próximo ciclo, ya en 2 semanas más. Gracias, Rodolfo. Sí, muchas gracias, nos vemos nuevamente y sigan participando con nosotros. Muchas gracias y agradecemos a nuestras moderadoras, ¿no es cierto?, Montserrat y Ángeles, y a nuestro equipo técnico compuesto por Iván, Sebastián y Natalia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.